Bendiciones, bendiciones hermanos, bendiciones hermanas, bendiciones aquí a las personas que están aquí, a nuestro alrededor, a los de esta casa. Bendiciones a aquellas personas que nos están viendo, que nos van a ver en algún momento a través de las redes, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de una ciudad, de un estado, de una colonia. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la honra de Él. Estamos otra vez aquí, otro sábado, para hablar de su evangelio, de su amor, de todo lo que Jesucristo nos comandó a hacer, porque su palabra, Él comandó a sus discípulos, diciendo: ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas a todas criaturas, hasta el último del mundo, hasta el último rincón. Y a lo mejor físicamente no lo podemos hacer en este momento, pero lo queremos hacer a través de las redes, para que llegue su palabra. Si hay una petición por la cual quieran que se ore en algún momento, escríbanla y vamos a orar por esa petición. Vamos a estar aquí con Eloísa, conmigo, yo, su discípulo de nuestro Señor Jesucristo, para la honra de Dios Padre, a través de su Santo Espíritu. Gracias, bienvenidas, bienvenidos, saludos ahí que nos estás viendo, gracias, es un honor que te acerques a esta transmisión para escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, vamos a ponernos de pie por reverencia a Dios. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tu presencia se sienta aquí en este lugar y en todos los hogares donde se va a escuchar tu palabra, Señor. Que quites de nosotros toda maldad, toda malicia, que limpies nuestros ojos, oídos espirituales, que todos los sentidos espirituales de mis hermanos se activen ahora en el nombre de Jesús, y que tu palabra sea bien recibida, Señor, en sus corazones, en sus vidas. Ayúdanos, Señor, usa estos vasos en tus manos, Señor, para compartir tu palabra, y perdónanos de todo pecado, Señor. Ayúdanos, límpianos de toda maldad. En tus manos, Señor, estamos, y ayúdanos a hablar solamente tu palabra, que no sean ideas ni pensamientos de hombre y mujer, sino de tu palabra, Señor, de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios. Trae a mis hermanos que faltan por llegar para que se unan a esta transmisión, Señor, a este estudio, y que todos nos gocemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestra escritura. Permítenos unos segunditos. En el libro de Primera de Tesalonicenses 5, 16. Vamos a comenzar este estudio que se llama ¿Cómo oraba nuestro Señor Jesucristo? Y lo pusimos en forma de pregunta porque vamos a responder esta pregunta: ¿cómo es que nuestro Señor Jesucristo oraba? La manera en que lo hacía, cómo le hacía para aguantar tanto tiempo orando, y cómo debemos de hacer nosotros, seguir su ejemplo en oración. Dice en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:16, permítenos encontrarla. ¿Tú ya la tienes? Si la puedes leer, por favor. 5:16, 17 y 18. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, la palabra de Dios dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y luego abajito dice: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Bueno, aquí nos dice el Señor Jesucristo que estemos orando sin cesar. Orad sin cesar. ¿Por qué decía esto aquí
el apóstol Pablo a los tesalonicenses, pero obviamente sabemos que él fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios para escribir esta palabra. Y entonces, nos dice, orad sin cesar. Bueno, vamos a ver, ahí está, gracias. Dice, orad sin cesar. Pero tenemos al mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Él siempre estaba orando. Antes de predicar, oraba. Cuando predicaba, también oraba. Cuando hacía sanidades, oraba para sanar a las personas, para liberar, oraba. Y después de una ardua jornada de trabajo en lo espiritual, en la obra de Dios, él, se apartaba a orar. Y dice que pasaba mucho tiempo orando. Y él era una persona, era una persona porque cuando estuvo en carne, que siempre se consagraba a Dios para todo, y la excepción, no era la oración, la excepción, sino que él también incluía los tiempos de oración. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos dice aquí el apóstol Pablo, orad sin cesar? Y vemos que nuestro Señor Jesucristo hacía esto. ¿Y por qué nosotros, si sabemos que tenemos necesidad de muchas cosas, casi no oramos? Muchos no tenemos la costumbre, o no digamos costumbre, ¿no?, sino el buen hábito de orar en todo tiempo. Dice sin cesar, quiere decir no dejes de orar, no te detengas por las cosas, no te detengas por lo malo, por los problemas, por la enfermedad. Al contrario, sigue orando. Sí, claro, la oración es algo que todo cristiano debemos de hacerlo todos los días y en todo momento. Es un hábito, así como nos bañamos, así como comemos, así como trabajamos, así como hacemos nuestras cosas habituales de todos los días para sobrevivir. Así es la oración, debe estar en medio de todo eso también, no sacarlo. Para mucha gente le es muy difícil orar, lo encuentran algo muy aburrido, algo como sin fundamento, algo tedioso. ¿Por qué? Porque no conocen, porque saben, pero no tienen al Espíritu, o desconocen el poder de la oración. Hay personas que siempre se la pasan pidiendo oraciones, piden, oye, ¿puedes orar por mí? ¿Puedes orar por mis hijos? Me ha pasado con personas, y no es malo, claro que no, pero es mejor que ellos aprendan a depender del Espíritu Santo, aprendan a depender de Dios, para que sus respuestas vayan siendo efectivas y ellos mismos puedan contemplar la bondad de Dios. Por eso el apóstol Pablo se la pasaba imitando a nuestro Señor Jesucristo en la oración, y se pasaba exhortando a las iglesias que tenían que orar. Ahorita muchas iglesias ya la oración como que la dejaron a segundo término. Dan el mensaje, dan las alabanzas, y la oración como que no. Hay unas iglesias que sí, la oración es algo que tienen muy presentes, y son iglesias donde se ve la manifestación de Dios muy fuerte, el poder, el Espíritu Santo obrando en milagros, en cosas que solamente la mano de Dios puede hacer. El apóstol Pablo tenía muchísima sabiduría de parte de Dios, mucho conocimiento espiritual, y él era guiado por el Espíritu Santo, y él era uno de los primeritos que se la pasaba orando y orando. Y me parece que el apóstol Santiago, me parece que sí era él, que decían que tenía rodillas como de camello, tan duras, tan callosas, de tanto estar ahí postrado orando. Y y nosotros cómo estamos, no, que no se maltraten mis pies, porque, la oración a veces la hacemos así, de pie, y así, como, como que no le estamos orando a Dios, como que no creemos que Dios esté ahí frente a nosotros, como que no creemos que la presencia de Jesús y del Espíritu Santo estén ahí, ¿no?
sea, como que oramos así muy, sí, Dios, esto, sí. Como que sin meternos realmente en el espíritu, como veíamos, ¿no? Un video de cómo es orar en el espíritu. O sea, no nada más orar así superficialmente, sino ir más profundamente, y que el Espíritu sea el que nos guíe, que el Espíritu sea el que vaya guiando esa oración, y no nada más decir: Padre, ayúdame en esto, Padre, necesito esto, dame esto, quiero esto. O sea, Padre, quiero para mí, para mi familia, para acá. No, o sea, es estar intercediendo por todos, obviamente sí por las necesidades, pero también es para darle gracias a Dios, es para guardar una reverencia, un respeto ante la presencia de Dios en la oración, pero también para agradecerle, o sea, para exaltarlo. Y vemos que, como dice en el libro de Lucas 5:16, vamos a Lucas 5:16, y tú puedes ver anotando los versículos y ya después los buscas o verlos buscando también. Dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Quién sería? Jesús. Dice en el 15: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Ahí está hablando de Jesús. Jesús se volvió famoso en el tiempo en que andaba sanando a las personas, y dice que su fama se extendía más y más, pero mucha gente se reunía para oírle y para que lo sanara. Y luego dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Por qué se apartaba a lugares desiertos? O sea, tú y yo, ¿por qué nos imaginamos que se apartaba nuestro Señor Jesucristo? Bueno, eso, lo que Jesucristo hacía después de hacer milagros, de darle de comer a las multitudes, de sanar a mucha gente, Él se apartaba para dar gracias a Dios Padre, para glorificarlo y para honrarlo y para darle gracias, porque Jesús sabía que era, bueno, que como dice su palabra, que no se mueve una hoja de un árbol sino es por la voluntad de Dios. Y Jesús mismo, por gratitud, iba al Padre a darle gracias, a honrarlo, porque sabía que todo viene del Padre. Eso me recuerda que hace unos años atrás mi hijo Arturo se puso muy malo, hace unos años, que estaba casi convulsionando. Yo estaba escudriñando las escrituras ahí en mi cuarto, estaba muy concentrado, y ya fue conmigo que si no tenía una pastilla, lo fui a ver. El chiste que oré por él, y ya oré por él, y yo le dije: ahorita vengo para verte. Y ya regresé a darle gracias a Dios, ¿no? Sin saberlo. O sea, llegué otra vez a la presencia de Dios, a donde estaba leyendo las escrituras, y a darle gracias a Dios. O sea, como que en el mundo espiritual, o sea, hay algo que te empuja a hacer lo que Jesús ya en algún momento Él hizo, y porque Él es nuestro maestro, Él es nuestro ejemplo. Pero aún los que conocemos a Jesús, los que sabemos de Él, los que le amamos, hay cosas que a lo mejor nosotros no podemos entender al momento, ya hasta después nos son reveladas las cosas, de que era a la manera de que Jesús hacía con Dios el Padre. O sea, y sí, o sea, ahora sí que honro la palabra y bendigo a nuestro Señor Jesucristo, y sabe que Dios sabe que yo creo en Él, yo creo en la oración, porque la oración abre puertas, muchas puertas, que solamente los que conocemos el mundo espiritual, los que hemos experimentado esas cosas, conocemos el amor de Dios y el poder. Sí, o sea, tú oraste por tu hijo, ¿y cómo viste la respuesta? Regresé a darle gracias a Dios, a seguir orando, y como a los 3-4 minutos regresé a donde él estaba. Ya estaba bien, ya no tenía la chamarra porque tenía hasta escalofrío. Me acuerdo que estaba la que era su novia, la que era su novia, ahí estaba con él,
Y ella así como que se sorprendió de ver esa manifestación, de ver ese milagro de Dios. O sea, se quedó así como asombrada. Y sí, ya estaba bien. Nada más hizo así. Movió su cabeza y dice, ya estoy bien. Y pues regresé y glorifiqué a Dios. Dije, gracias Dios. Gracias porque cuidas a mis hijos y porque ellos también pueden contemplar tu poder, tu amor. Sí, o sea, tuviste la respuesta instantánea casi, ¿no? En minutos, gracias a Dios. Así es Dios, así es nuestro Señor Jesucristo con alguien que le cree y que tiene un propósito para Él. Y dice en el libro estamos en Lucas 5, 16, dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. O sea, él no se apartaba en esos lugares desiertos para descansar o para... Así que dije, es que ya me aburrí de la gente, voy a descansar de esa gente, voy a dormir. O sea, él aprovechaba el tiempo que sabía que Dios le había dado, que el Padre le había dado cierto tiempo para terminar esa obra, para cumplir con ese ministerio, ese llamado que él tenía. Porque así como nosotros, el Señor Jesucristo también tenía un llamado, tenía sus ministerios, o sea, digamos que un ministerio, pero Él los tenía todos los dones. Entonces Él todos los dones que tenía, los ponía a trabajar para Dios, para el Padre, pero también para nosotros. Todos los dones y todos los talentos y los ministerios que nuestro Señor Jesucristo tenía en ese tiempo en que vino aquí a la tierra en carne, Él los ponía a trabajar. Él decía, no, pues entonces yo voy a estar orando porque hay mucha necesidad en el mundo. Y hasta Él mismo tenía ciertas necesidades. O sea, dice que Él fue tentado en todo. Y si dice en todo, pues es que en todo. O sea, como cualquier hombre, cualquier mujer. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando tú pasas por una situación difícil, ya sea de tentación, ya sea de problema, de escasez o de, no sé, de enfermedad, de dolor, nuestro Señor Jesucristo lo sabe y Él te entiende. O sea, Él formó a la mujer, Él estuvo ahí en el momento de la creación, Él nos creó también y Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, sabe lo que sentimos y por eso Él también oraba en todo tiempo, como dice el apóstol Pablo, que orad sin cesar. Nuestro Señor Jesucristo oraba sin cesar. Vemos que Él se preparaba en oración en lugares apartados para que su ministerio creciera y sus dones crecieran más y más y entonces sucedieran los milagros y las maravillas y aparte para que la palabra que Él predicara, o sea, tuviera un efecto pero tan poderoso en la gente, que la gente se arrepintiera de sus pecados y la gente ya dejara esa amargura. Yo no sé tú, pero yo estaba muy amargada cuando no conocía a Jesús, pero escucho la palabra de Dios y viene dentro de mí como un renuevo. O sea, Dios te renueva y te saca todas esas cosas feas, negativas, o sea, te saca la tristeza, porque siempre andaba yo con una cara así de tristeza, como de que ya no podía yo con mi propia vida, pero Jesús viene a cambiarlo todo. Por eso es la oración. Y si vemos que el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, el Cordero, nuestro Señor, oraba, muchísimo tiempo le invertía a la oración. ¿Por qué tú y yo no vamos a hacer eso? O sea, ¿por qué nos creemos como que, no, pues yo no necesito orar? ¿Para qué? O sea, como tú decías hace rato cuando empezamos, a veces se hace como aburrido, como que no sabemos por qué, nos cansamos. O sea, estar orando como que se nos hace algo que no es tan necesario, pero sí es muy necesario en nuestra vida cristiana. Sí, claro, la oración es el alimento y es el pan de todos los días que tenemos que tener en todo momento. Aquí en el versículo 15 dice, pero su fama se extendía más y más, se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Ve, su fama de Jesús cada vez iba más y más, iba extendiendo.
Nuestro Señor Jesucristo no buscaba fama. La fama lo seguía a Él, porque así son las cosas en Dios. Dios no busca nada. Todo le sigue a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. Hay oradores muy buenos que oran muy bonito. Oran muy bonito en las iglesias. Y qué bueno, porque tienen ese don de oración, de intercesión, y oran. Y también son personas que Dios las respalda. Yo creo que en las iglesias deben de haber esos intercesores de oración, que estén orando por los hermanos, estén orando por los líderes, estén orando por los pastores. Sí, claro, eso también le toca al pastor, a la cabeza, porque la cabeza es Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. De ahí baja a los pastores, pero también los discípulos tienen que aprender a orar de la manera correcta y a orar con autoridad, como nuestro Señor Jesucristo lo hacía. Para muchos hermanos o hermanas eso puede ser algo molesto, porque hay personas que oran y oran con autoridad, oran con el corazón, oran con el espíritu. ¿Por qué? Porque conocen a Dios, conocen el poder, conocen el espíritu. Pero para ellos muchas veces dicen, es que mira, como que viene la crítica. Como que piensan que los que están orando de esa manera, como que es algo erróneo, como que algo mal, como que no se debe de orar de esa manera. Si el Espíritu Santo está guiando a esa persona a orar, a interceder por el ministerio, por la iglesia, muchas veces la fama viene, los persiguen, porque yo conozco pastores que oran muy bien y pastores muy ungidos, y sus oraciones son de poder, son de amor, son de autoridad, son de revelación a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son usados por Dios, son ungidos de Dios. Mas nosotros muchas veces, los que estamos en una iglesia, en vez de que nos unamos a ellos, de que aprendamos de esas personas que saben, de que aprendamos un poco más, nos las pasamos criticando y decimos, no, es que eso no es de Dios, es que ponemos 1000 excusas. No seamos piedras de tropiezos, mejor conozcamos un poquito más las Escrituras para aprender a orar, para aprender a ser intercesores en oración, si queremos una iglesia, que en nuestra iglesia haya ese avivamiento, y no nada más uno, sino muchos, vamos a empezar a orar de la manera correcta como Jesús lo hacía. A veces es difícil ver a los hermanos o escuchar a los hermanos cómo están orando, y luego decimos, ay, ¿por qué ora así? ¿Por qué? A veces sentimos que oran muy así como gritando. A veces los hermanos oran en silencio, otros oran de pie, otros hincados, de diferentes maneras, pero si es el Espíritu Santo, pues bueno. Pero la cosa es que, como tú decías, hay unos hermanos que oran con una autoridad. Por ejemplo, el pastor Harrigan, él y habla fuerte, aunque tenga el micrófono, habla fuerte, y los demonios se someten. Ahí se ve que está la autoridad de Dios y el respaldo de Dios para hacer esa oración fuerte, gritando, porque, uno no sabe la lucha espiritual que se está llevando a cabo entre el pastor, o el espíritu del pastor, y el Espíritu Santo, el poder de Dios, contra los demonios. Pero también la persona ahí, el que está orando, tiene parte en eso, en esa guerra espiritual que se está llevando a cabo por medio de una oración. A veces hay oraciones de liberación, oraciones de sanidad y para declarar la palabra. Y no sabemos, tampoco juzguemos, porque de hecho sí, se siente. Cuando nosotros fuimos a ver al pastor Harrigan, se sintió la autoridad del pastor y se sintió la presencia de Dios, como los endemoniados caían
y eran liberados y se revolcaban y todo, y vimos sanidades también así con nuestros propios ojos, y vimos que él sí es un siervo de Dios, o sea, es la presencia de Dios, no fue el diablo el que hizo eso. Como el diablo va a liberar a las personas, ¿no? O sea, y como dices, la fama de Jesús se extendía y las personas acudían a él. Wow, imagínate que tú y yo empecemos a orar más y más. O sea, ni es tanto así el tiempo que digas, yo oro 5 minutos, pues ahora me voy a proponer 10. O sea, es la calidad de la oración. Es como dicen de los hijos, no es la cantidad de tiempo que pases con ellos, sino es la calidad. O sea, cómo tú estás con ellos en ese tiempo que les estás dando. Por ejemplo, tienes 2 horas para estar con tus hijos, pues que sean 2 horas de calidad, 2 horas de darles amor, de darles compañía, no solo de darles así lo económico o cosas materiales para que pues suplir como que para calmar una culpa. O sea, tampoco nos vamos a según poner a orar horas y horas, pero ¿y haciendo qué? ¿Van a repeticiones? Nada más hincados ahí casi dormidos, o sea, no vale la pena, porque Dios no recibe esas oraciones. Si decimos voy a orar entonces 2 horas, pues está bien, 2 horas, pero en el Espíritu, o sea, con cosas que a Dios le agraden, y ahí tú clámale, dale gracias a Dios. En esas 2 horas puedes hacer mucho. No, yo no aguanto 2 horas, está bien, no estoy acostumbrado, voy empezando o lo que sea, pues 15, 20 minutos, pero bien. Pero, ¿sabes? O sea, en la Biblia dice que el profeta Daniel oraba 3 veces al día, y como dicen unos, o sea, no nada más en el desayuno, comida y cena, ¿no? Por nuestros alimentos, no, sino, o sea, 3 veces al día, pero bien oradas. Porque en la mañana cuando nos levantamos, necesitamos estar en comunión con Dios. A mediodía o así ya en la tardecita también necesitamos apartar un tiempo para orar, así como Jesús se apartaba de las multitudes, ahí en el momento en que él tenía tiempo, o sea, siempre sacaba tiempo para orar, siempre. Y tú y yo, ¿qué pretexto tenemos para no orar? Decirle, Señor, es que estoy muy cansado, ¿sabes? O sea, a mí me decía un hermano, bueno, a ti ya te lo he dicho, pero a los demás no. Me decía un hermano muy sabio, me dijo, tú eres muy afortunada. Y le digo, ¿por qué? Me dice, es que tú no necesitas estar hincada horas y horas y ayunando. Dice, sino que, o sea, Dios ahí donde estás tú dormida, acostada, te muestra cosas. Le digo, sí, o sea, sí, Dios me muestra cosas cuando yo estoy durmiendo. Dice, porque hay pastores que ayunan días y días y se la pasan ahí arrodillados para que Dios les muestre o les conteste ciertas peticiones. Dice, pero a ti no. Dice, a ti Dios te muestra así, sin que se lo pidas, sin que ayunes, sin que ores. Le dije, bueno, en cierta manera sí, pero no. Digo, porque yo todo el día, o sea, mi pensamiento está en Dios todo el día, todos los días, y de verdad, o sea, a veces en el día estoy así, digamos, cocinando, ¿no? Aunque no lo creas. Luego estoy cocinando, pero mi mente está, Señor, perdóname, Señor, gracias, yo te alabo, gracias, Señor, o sea, y estoy orando. Yo creo que Jesús también, o sea, quiere que nosotros seamos así, que estés trabajando, estés, no sé, comprando cosas, estés a lo mejor viendo algo y que tu mente esté ahí con Dios, que digas, perdóname, Señor, ayúdame, te agradezco. Mira, señores, y si tú vas en la calle, o sea, yo creo que sí te ha pasado que has visto a una persona con necesidad. Por ejemplo, a mí me mueven mucho las personas que están en el alcoholismo, la drogadicción o así, o enfermos, y yo paso ahí junto a ellos, y si no les puedo hablar de la palabra, oro y le digo, Señor, ten misericordia de esta persona, yo la deposito en tus manos, no sé. O sea, la cosa es estar siempre orando por las personas, no nada más por ti, no nada más por tus necesidades, sino también por los demás. Y sabes, esas actividades que hay así en tu cerebro, en tu mente, en todo, te crean una conexión con Dios, como dicen, 24/7. Todo el tiempo vas a estar conectado con Dios, y lo que tú quieras, Dios te lo va a conceder.
Y Dios te va a empezar a mostrar muchas cosas, pero un medio muy eficaz es la oración, pero una oración sincera. Sí, claro. La oración debe de ser desde nuestro corazón, desde nuestro espíritu, no una oración desde la necesidad, porque necesidades hay muchas. Dios ya sabe qué necesidades tenemos, pero Dios quiere una necesidad, quiere un quebranto, quiere que le entreguemos todo, que nos descontaminemos, ahora sí como se dice, que nos destapemos, ahora sí que le entreguemos todo. Y aquí en Primera de Tesalonicenses 5:17, el primero que leímos dice, orar sin cesar. Orar sin cesar quiere decir en cualquier momento. A lo mejor por X o por lo que sea no se pudo en la mañana, pero pues al mediodía, en la tarde, en la noche, en nuestro cuarto. Hay personas que van a una iglesia o vamos y muchas veces pensamos que porque ya fuimos a una iglesia, ya fuimos, ya oramos ahí. No, eso es parte. Esa oración es la que es en la casa de Dios, pero aparte esa no nos limita de la oración personal que es en nuestros aposentos, como lo decías que el hermano te dijo que hasta acostada. Y sí, acostada, según se dice que tiene más poder. ¿Por qué? Porque se dice que una persona que está en sus aposentos, está hincada, sí es una oración buena, pero muchas veces eso también como que nuestro cuerpo, nuestro sentido está alerta para cualquier cosa, nos paramos y nos desenfocamos de la oración. Mas sin en cambio, se dice que cuando estamos completamente acostados, estamos completamente rendidos a Dios. Y esa oración es muy buena. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está al cielo. ¿Por qué? Porque todo nuestro cuerpo está rendido a Dios. Y porque estamos platicando bien, o sea, nuestro cuerpo ya está descansado. Ya está en su aposento, ya está. Y ya estamos platicando así cara a cara con Dios. Estamos orando. Esa oración tiene mucho poder. Yo creo que hay que empezar a practicar. Yo un tiempo, años atrás, la estuve haciendo sin saber. Y yo oraba y le decía a Dios, Dios, yo creo en ti, eres grande, eres maravilloso, gracias. O sea, acostado sin saber. Pero sí hay varias maneras de orar. Sea en nuestros aposentos, sea en el baño, sea en el carro, en cualquier lugar. Lo importante es tener esa comunión, tener ese hábito. Hay que hacer ese hábito de la oración. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas se desilusionan porque oraron por una petición, por una necesidad y no han visto la respuesta. Pero yo te digo, no te canses, créele a Dios, sigue orando como dice su palabra aquí, orar sin cesar, porque en cualquier momento va a llegar lo que has estado pidiendo por años, por meses, por días. Va a llegar tu bendición, va a llegar la sanidad, va a llegar ese trabajo, va a llegar lo que estás pidiendo. En cualquier momento sigue orando sin cesar, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Exactamente, pero tampoco estamos diciendo que no te postres. Estamos diciendo solamente una experiencia de cada uno, de cómo hemos tenido experiencias así. Y sí, dice en la palabra de Dios, no me acuerdo si en el libro de Job, que de muchas maneras habla Dios y que habla al hombre ahí por medio de los sueños, algo así dice. A ver si ahorita la encontramos, porque luego así digo y ya no la buscamos. Pero dice que de muchas maneras habla Dios. No me acuerdo si era en ese libro o en otro, discúlpame. Pero como Jesús era el mejor ejemplo, vamos a seguir el ejemplo de él. ¿Qué te parece? Jesús se postraba, dice que rostro en tierra. Jesús se arrodillaba y Jesús levantaba sus ojos al cielo cuando oraba para multiplicar los peces y los panes,
o sea, los alimentos, y también alzó sus ojos al cielo y oraba fuerte. No oraba, Padre, no, él hablaba fuerte con una voz de autoridad. ¿Por qué? Porque él no tenía micrófono, pero también porque, o sea, tenían que escucharlo los demás. Cuando nosotros estemos orando por alguien, o sea, no vamos a ir a orar así quedito, vamos a orar fuerte para que escuchen. Y, o sea, es que hay en diferentes ocasiones, en diferentes lugares, cuando vamos a orar de diferente manera. No siempre vamos a orar igual. Ni modo que en mi casa esté yo gritando ahí fuerte y eso. A lo mejor sí, pero no siempre. A veces ni siquiera vamos a hablar nada. Vamos a hablar en nuestra mente, de aquí, de lo que sale del corazón, y le vamos a llorar a Dios ahí hincados, postrados. A veces vamos a estar sentados orando y pues decirle: Señor, me reconozco, no sé. A veces con las manos levantadas: te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. O sea, cuando tengas una victoria, tú luego lo primerito que hagas es ir a la presencia de Dios a orar. Y mira, vamos a ver un ejemplo muy grande de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 22, 39 al 46. Todavía tenemos buen tiempo. Dice la palabra de Dios. ¿Sí lo encontraste? Sí. Ok. Bueno, a ver, ¿lo quieres leer? Si quieres, parece que es Hebreos, hijo. A ver, bueno, en lo que buscas Lucas 22, 39 al 46, vamos a leer el que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Bueno, aquí dice que nos habló por medio de los profetas, y dice que ahora nos habló también por medio del Hijo de Jesucristo. Y dice Job 33:14, pues Dios habla una y otra vez, aun cuando la gente no lo reconozca. Bueno, ahorita lo buscamos bien. 22, 39 al 46. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, otra vez, amén. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando alguien es líder por naturaleza, como Jesús era un líder, o sea, Dios le había dotado de tantas cosas, dice que lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Ve otra manera de la que tenemos que orar: Señor, ayúdame, porque esta tentación que yo tengo enfrente es muy grande. Ayúdame, Señor, porque yo, o sea, soy hombre y mujer y tengo tantas tentaciones, pero no quiero caer, Señor, porque no te quiero fallar a ti, porque no le quiero fallar a las personas que están confiando en mí, aquellas personas que a lo mejor no me ven donde estoy ahorita, pero yo no quiero fallar, Señor. No quiero agarrar el dinero que está ahí mal puesto, según mal puesto, pero ¿cuál, no? Si está bien puesto, pero los malos pensamientos. Señor, es mucha esta tentación, ayúdame a salir de ella. Es un negocio que no es lícito que me están proponiendo. Ayúdame, Señor, porque es mucho dinero el que me puedo llevar, pero pues no es, o sea, a ti no te agrada. O en cualquier cosa que sea tentación. Señor, yo ya no quiero contribuir a que las personas se envicien, pero gano bien vendiendo el vicio, de lo que sea, ¿no? Hasta de la coca, de los refrescos. Señor, ayúdame, ¿cómo le hago? O sea, Dios sabe que tú quieres obedecerle y que yo también, pero pues también debemos de reconocer donde estamos fallando. Señor, perdóname, te he fallado. Ayúdame a no seguir cayendo en tentación. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Jesucristo se puso de rodillas, nuestro Señor, el Hijo de Dios. ¿Por qué nosotros no? ¿Porque nos duelen las rodillas o por qué? ¿Porque lastima el piso? ¿Porque está muy frío? O sea, no tenemos ningún pretexto.
Si yo sé que voy a ir a una iglesia y me duelen las rodillas o me lastima el piso, no sé, pues me llevo un trapo y ahí me lo pongo. Yo cuando me llevaba a mi hija, así que estaba más chiquita, me la llevaba yo a la iglesia, y quería yo que ella se arrodillara, o sea, yo sí me aguanto, pero ella no. Le ponía yo mi sudadera ahí, le decía, y ahí arrodíllate. O sea, ya llegamos a la casa de Dios, arrodíllate y ahí vas a orar y le vas a pedir perdón y le vas a dar gracias. Ahí está el suéter para que no te lastimes tus rodillas. O sea, la cosa es ingeniártelas. O a lo mejor no te puedes postrar en la iglesia, pues en tu casa. Ahí busca un lugarcito, un tiempo. Dice, y diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesucristo nuestro Señor estaba orando porque no se hiciera la voluntad de Él. O sea, yo creo que Él hubiera querido irse, Él hubiera querido salvarse del sacrificio que iba a hacer, porque ya sabía que aquí, o sea, aquí Jesús estaba orando de esta manera porque ya iban a venir por Él. Ya iban a venir por Él para ¿cómo se dice? Para aprenderle y para llevarlo ahí para todo, bueno, antes del sacrificio, para ser golpeado, para todo lo malo que tuvo que pasar antes de llegar a la cruz. Entonces Él, fíjate qué difícil es. Uno, por ejemplo, los que tienen el don de profecía o el ministerio de profeta, que ya saben antes de que sucedan las cosas, y sabemos que Jesús tenía el ministerio y el don de profeta. Entonces, Él sabía lo que le iba a pasar a Él mismo antes de que le aconteciera. O sea, qué situación tan difícil. Si luego a mí Dios me muestra en sueños cosas que van a pasar y yo digo, ay Señor, ayúdame. Pero ahora imagínate cosas que le iban a pasar a Jesús. Yo creo que Él se visualizó ahí en la cruz, todo con la corona de espinas, o sea, o antes de la cruz, ¿no? Cuando le estaban golpeando, ¿cómo? Injuriando, cuando lo escupieron, o sea, con todo, y se burlaban de Él. Y las personas, o sea, a las que a lo mejor algunas que Él había sanado y había alimentado y les había predicado, yo creo que algunas también estaban ahí burlándose de Él y nadie lo ayudó. O sea, Él ya sabía por todo lo que iba a pasar con esos dones que tenía el Hijo de Dios. Y o sea, yo creo que sí fue algo muy difícil para Él, porque aquí dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Otra manera de orar, Señor, yo quiero hacer esto, yo tengo estos planes, yo tengo esta tentación, yo quiero esto y esto, pero que no se haga como yo quiero, Señor, sino que se haga como tú. Sí, claro, todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, Él es el mejor modelo de la oración. O sea, Él oraba horas y horas, en la mañana, en el día, en la noche, y muchas veces, bueno, yo digo, yo con unos cuantos minutos pienso que ya es mucho, pero no, o sea, es muy poco, y es un claro ejemplo de que aún nuestro Señor Jesucristo, a pesar de lo que ya sabía de lo que le iba a acontecer, Él fue a orar aquí, como dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así nosotros también debemos de orar, decirles, Señor, pasa de mí este proceso. Señor, pasa de mí esta circunstancia. Señor, pasa de mí esto que estoy viviendo, porque ya tiene tiempo, ya tiene años, ya no puedo con esta situación. Señor, pasa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, Dios. Cuando nosotros nos rendimos a Dios, nos postramos, nos arrodillamos, las cosas pasan, porque todo tiene una fecha de caducidad. Ya ahorita Dios no nos, en el Antiguo Testamento, la ofrenda para muchas cosas, hasta para la sanidad, para el perdón, la expiación, eran los animales. Mas sin en cambio nuestro Señor Jesucristo, por eso Él hizo ese sacrificio. ¿Por qué? Porque Él estaba
él estaba juntando los dos pactos, el pacto anterior y el pacto nuevo que él estaba renovando con nuestro Dios. O sea, ahí se estaba uniendo el Antiguo Testamento y el Nuevo en uno solo, en él. En él se estaba marcando, o sea, una nueva era. O sea, él ya era, él era la ofrenda. Ya no era como en el Antiguo Testamento, de que para nuestro perdón de nuestros pecados el sacerdote pedía una ofrenda y una expiación y ya se llevaba. No, ya ahora Jesucristo hizo eso una sola vez y para siempre. Pero aún antes de eso, el mayor ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de lo que sabía que les sobrevenía, Él fue a orar a Dios. Nosotros así también debemos de ser, a pesar del proceso más fuerte que estemos viviendo, a pesar de la enfermedad que estés pasando, a pesar de que tus hijos a lo mejor ya no te respetan, a lo mejor a pesar de que no encuentras ya un camino, una salida, ve a Dios Padre, arrodíllate, póstrate así como nuestro Señor Jesucristo y vas a ver que las cosas van a cambiar para tu vida. Amén. Que así sea. Eso significa amén, ¿verdad? Que así sea. Que las cosas cambien para bien en tu vida. Y bueno, ya encontré el versículo que te decía hace ratito. Dice en Job 33:14. Si quieres anótalo, Job 33:14. Es algo muy importante que a mí me llegó. O sea, yo no me acordaba de la cita, o sea, de Job 33:14. Yo dije, en el libro de Job. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Y bueno, o sea, pero aquí estábamos hablando de cómo habla Dios por medio de sueños y, o sea, cuando cae la noche. Pero ¿por qué hay personas que Dios les habla en sueños? ¿Por qué será? Porque ellas en el día están en comunión con Dios. O sea, ya no necesitamos tanto estar ahí horas y horas, como yo te decía, ahí arrodillados y todo. No, o sea, digo, no lo necesitamos para estar en comunión con Dios. O sea, no me malentiendas. Sí lo necesitamos porque o sea, somos personas y hijos de Dios, cristianos, todo. Tenemos que estar en oración, pero no es como que a fuerzas tengas que hacer eso, porque si no Dios no se revela a tu vida. O sea, lo necesitamos y no. Sí me entendiste, creo. Entonces, o sea, tenemos que estar siempre en comunión con Dios, siempre pidiéndole, Señor, líbrame de esta tentación, ayúdame, yo no puedo, siento que caigo, pero tú eres el que me levanta. Y así como mi Señor Jesús te dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor, y sométete. Porque si Jesús le hubiera dicho al Padre, que no, o sea, que no se haga mi voluntad sino la tuya, pero él se hubiera ido así a que no se dejara hacer el sacrificio, pues entonces no era realmente o no era genuina la oración. Y a veces así somos, de que le decimos, Señor, yo quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida, pero no nos dejamos, o sea, nos vamos huyendo de la voluntad de Dios y hacemos lo que nosotros queremos. Pero ya le dijimos, Padre, o sea, que se haga tu voluntad en mi vida, y no nos dejamos, o sea, hacemos nuestra voluntad finalmente. Y entonces, bueno, seguíamos leyendo, ¿no? Dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, si quieres, Señor, yo no hago el sacrificio, si tú quieres. Pero, Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, como diciéndole, bueno, pero si no se puede de otra manera, pues yo hago el sacrificio, porque esa es tu voluntad. Y dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.
Pues imagínate cómo estaría nuestro Señor Jesús, que un ángel del cielo tuvo que bajar ahí donde estaba Él orando, postrado, con rostro en tierra. O sea, era una situación demasiado difícil para Él. Era una tentación muy grande para Él escapar, para no hacer el sacrificio, o sea, hacer otras cosas, pero tuvo que venir un ángel del cielo para fortalecerlo. Sabes que tú y yo, cuando pasamos así por situaciones, no como la del Señor Jesús, porque no se compara en nada lo que Él pasó con lo que nosotros pasamos, pero a veces Dios manda ángeles para fortalecernos por medio de la oración. Aquí Jesús no hizo otra cosa sino postrarse y orar y clamar al Padre. Y como te decíamos en el estudio del sábado anterior, te decíamos, ¿qué enseñó Jesús a los discípulos y a las personas? Él enseñó a orar al Padre en su nombre, incluir al Espíritu Santo. Nunca dijo, oren a los ángeles, oren a mi mamá María, oren a los duendes y no sé qué tanto. O sea, no, exactamente a los santos, no. Dijo al Padre, ¿verdad? Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es lo que te digo, a lo mejor él ya se visualizaba ahí, siendo golpeado ahí, ya muriendo. Él veía a lo mejor a las personas como tú y como yo, por las cuales ya había dado su vida, porque él podía ver el futuro, él se podía visualizar, él ya lo sabía, y entonces ha de haber dicho, Señor, pero me da miedo, pero no sé, o sea, no sé qué pasaba exactamente por su mente, pero aquí dice que él estaba en agonía, y todavía no hacía el sacrificio, todavía no lo encarcelaban, todavía no lo detenían, estaba orando. Imagínate si el Señor Jesús no te va a comprender a ti y a mí, y si el Padre mandó un ángel para consolarlo, o sea, no lo mandó para salvarlo, si te das cuenta, lo mandó para fortalecerlo, para consolarlo, porque era una labor muy difícil la que iba a hacer Jesús después de esta oración, pero él ya se había preparado desde antes, en oración, en ayuno, y en una vida en santidad para Dios. ¿Qué nos falta a ti y a mí? O sea, si el Padre no libró a Jesús de esto, porque tú y yo a veces queremos que Dios nos libre de situaciones que nos traen una gran enseñanza. ¿Sabes qué? O sea, las enfermedades nos traen una enseñanza a nosotros. Los problemas, los golpes de verdad nos traen una enseñanza muy grande. Las caídas que hemos tenido, y digo caídas, o sea, cuando vas caminando y te caes, te enseñan a ser más cuidadoso, te enseñan a fijarte por dónde vas, no sé, o sea, nos enseñan muchas cosas. Sí, claro. Aquí en el 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Wow, o sea, Dios sabía que era su hijo, sabía que estaba sufriendo, sabía que estaba en agonía. Como lo decías, o sea, Jesucristo tenía todos los ministerios, todos los dones, él sabía todo lo que le iba a sobrevenir. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Muchas veces es lo que, por eso es importante aprender a orar. ¿Por qué? Porque Dios te puede convertir en ese ángel para que tú ores por otra persona, para que tú ores por tus hijos, para que tú fortalezcas a tu familia, fortalezcas a un amigo, fortalezcas tu matrimonio, para que lo fortalezcas a través de la oración. La oración tiene poder. La oración cambia circunstancias, cambia tiempos, cambia procesos, cambia mentalidad, cambia muchas cosas. Hace unos meses atrás, en la iglesia de nuestro amigo Pascual, llegó, estábamos ahí
llegó de repente un señor escandaloso, gritón, y yo pensé, dije, yo creo que así se llevan, porque sí llegó muy confianzudo y como que decía altanero, entre altanero y entre no. Y ya yo le dije a la pastora, oiga, ¿quién es? Dice, no, pues es que es un hermano, pero él piensa de esta manera, así, pero un poquito fuerte estaba hablando. Y ya se acercó a donde estábamos nosotros, ya empezamos a platicar. Y el Espíritu de Dios me dijo, ora por él, pero no aquí, sácalo afuera ahí en la banqueta. Y ahí ya estuve platicando, primero estuve platicando con él, le estuve hablando de Dios, de la palabra, estaba escuchando, medio renuente, pero estaba escuchando. Y yo dije, yo le creo a Dios, digo yo, Dios es grande, yo sé que hay un respaldo y yo sé en qué Dios estoy confiando. Y ya yo le dije, ¿me permites orar por ti? Dice, sí. Dice, pues ahí es donde que lo agarro y que empiezo a soltar la palabra, lo que el Espíritu me estaba guiando. No eran palabras mías, era revelación y Dios me estaba mostrando y estaba orando y llegó el momento en que estaba llorando. Estaba llorando, se puso a llorar y fue algo muy bonito porque se liberó, sintió la presencia de Dios. Y aquí es donde me viene la palabra, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ese ángel del cielo vino que es el Espíritu Santo, vino la palabra sobre él y lo fortaleció a ese hermano. Y ya después, ya cuando terminó el servicio, hubo un convivio y ya estaba muy cambiado, estaba contento, era algo diferente. Y digo, wow, la oración tiene poder. Por eso hay que orar sin cesar. Sí, también me acuerdo sí que lo escuché y dije, bueno, con el perdón, pero ¿por qué llega así haciendo tanto escándalo y diciendo así cosas? Pero al final me acuerdo que dijo que le gustó cómo oraste por él y lo que el Espíritu le dijo a través de ti. O sea, el Espíritu, él dijo que sí, que se sintió muy bien, que le gustó cómo oraste, o sea, se le veía diferente la cara y todo, y eso es cuando Dios te usa, ya así como seas ese medio por el cual Él llega a fortalecernos, o que igual te mande un ángel, un ser celestial para fortalecerte ahí en tus dificultades. ¿Quién sabe cuántas veces Dios nos habrá mandado ángeles de su ejército celestial para fortalecernos? Porque si te ha pasado que alguna vez estás en problemas y oras y ya cuando te levantas de la oración, si estás postrado así, como que no sé, algo cambia en ti, como que algo te fortaleció ya, o sea, ya no eres el mismo, ya no piensas igual, dices, sí, pues voy a seguir adelante, y es cuando Dios te fortalece. Y entonces dice, es que me enterró su uña la gatita. Dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Veo, o sea, todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y a quién le hacía mal, pues a nadie, al contrario, Él estaba haciendo todo lo bueno. Y, o sea, a veces no entendemos todo lo que tuvo que sufrir nuestro Señor Jesús. A veces pensamos que se la llevó así bien chévere, como dicen algunos, ¿no? Bien tranquilo, no, pues el Señor se la pasaba pura paz. No, o sea, el Señor Jesucristo también sufrió, también fue tentado, también fue probado, y le hicieron desplantes, fueron bien groseros con Él, se burlaron. Y, o sea, todavía hasta se dieron el lujo de cuando lo crucificaron, o sea, de quitarle toda la ropa, de exhibirlo, y de verdad, Él no se merecía nada de eso, pero, ¿sabes? Fue por ti, por mí, y por los demás que van a creer o sea, qué cosa tan grande tenemos de nuestro Señor Jesús. Él se dejó avergonzar y no dijo nada, Él nunca peleó con nadie. Él nunca peleó, Él simplemente a lo que iba. Y tú y yo debemos a lo que vamos,
No vamos a pelear con la gente. A mí algunas personas me han hecho desplantes, pero mira, nos quedamos callados porque, ¿sabes? O sea, no... ¿Para qué estar peleando? ¿Para qué hacer más grande el problema? Mejor tú déjaselo todo a Dios, aléjate y que Dios se encargue. Porque cuando alguien se mete con un hijo de Dios, no se mete con cualquier persona, se mete con Dios mismo. Entonces tú deja que Dios pelee tus batallas y tú no estés peleando. Y aquí, como decía en el libro de Lucas 22, perdón, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. O sea, ahí otra vez les dijo, si te das cuenta en el principio, en el 40 dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Ya después pasó todo eso de que, Padre, si quieres de mí pasa esta copa, y vino el ángel y se levantó, bueno, y estaba en agonía y después se levantó, y dice que los encontró durmiendo. Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué daría este consejo el Señor a los discípulos, pero también a ti y a mí? Porque sabe que nosotros somos débiles, que nuestra carne es débil. O sea, hay muchísimas tentaciones que el diablo siempre va a estar poniendo para que no estemos bien con Dios. ¿Cuál es tu tentación y cuál es la mía? O sabe, esta oración nos enseña muchísimo de nuestro Señor Jesús, que nosotros siempre debemos estar orando, porque el enemigo va a venir a atacarnos en el momento que menos te lo esperes. Ahí está el enemigo ya con todas las tentaciones, el que no de una manera de otra. O sea, y el enemigo sabe cómo llegar a las personas. Ahí de lo que tú y yo estamos careciendo, ahí el enemigo de eso se vale para tentarnos, para que después vaya y diga: mira, tu hijo o tu hija cayó en esto. Mira, tu hijo o tu hija, ¿cómo están? Agarrando cosas que no son suyas. Ay, mira, tu hijo ya está diciendo otra vez tantas groserías. Y así en todos los sentidos, que nos exhibe, pero porque tiene razón, ¿verdad? Entonces, bueno, decíamos que la mejor oración y el mejor modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Sí, claro, es el mejor modelo a seguir. Quiero leer aquí en Efesios 6, 12, nomás bueno. Bueno, perdóname, es que quiero ir a ver si hay algunos mensajes. Si tienes alguna necesidad de oración, ahí anótala en el chat y ahorita seguimos. Bueno, sigue. Sí, gracias. Bueno, aquí en Efesios 6, 12 dice: ¿por qué? Bueno, yo digo, ¿por qué es necesario orar? ¿Por qué? Porque aquí en Efesios 6, 12 la palabra dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Con esos son con los que tenemos la lucha. Por eso la oración es en el mundo, es en el ámbito espiritual. Y todo esto que se maneja aquí en Efesios 6, 12 es en el ámbito espiritual, porque dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en el número 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí nos está recalcando que debemos de orar en todo tiempo con toda oración y súplica. Súplica es suplicando desde nuestro interior hacia Dios. Esa súplica en el mundo espiritual, donde nos postramos, nos arrodillamos, nos quebrantamos con toda súplica en nuestro espíritu.
y velando en ello y perseverando. Debemos de perseverar siempre en la oración. ¿Por qué? Porque a través de la oración vienen muchas cosas. A través de la oración viene la santificación, viene la paz, viene el gozo, viene la felicidad. No puede venir todo si primero no viene la comunión con Dios. La comunión con Dios es la oración, tener esa intimidad, esa relación todos los días con Dios, que es lo primero. Sí, aquí nos muestra la importancia de que debemos orar, pero con ese corazón sincero, o sea, porque dice con toda súplica, ¿verdad? Sí, en el 18, No. con toda oración y súplica. Ajá, exactamente, con toda oración y súplica. O sea, diciéndole, Señor, te suplico que me ayudes a esto, te suplico que tú ayudes a esta persona, que lo saques de esos vicios, que tú, Señor, te manifiestes. Yo te suplico que tú alcances a mi familia. O sea, no decirle, Señor, y yo declaro que tú alcanzas a mi familia. No, o sea, sí hay veces que hay que declarar la palabra, pero primero vamos a suplicarle a Dios. Señor, yo te suplico porque tú eres el Todopoderoso, que tú hagas esto en mi vida, en la de las personas que te necesitan, en todo el mundo. Por ejemplo, sabemos que está el hambre muy fuerte en algunos lugares. Sabemos que en muchos países o estados o colonias o alcaldías, donde sea, no hay alimento suficiente, hay recursos económicos muy bajos, hay personas que están en las calles, personas que pues no tienen para alimentarse bien y a sus hijos. Y entonces, ¿qué hacemos? Nosotros comemos bien y todo, pero no nos acordamos de ellos. O sea, casi no ponemos en ruego, en súplica esas oraciones. Señor, te suplico que tú lleves a esos niños los alimentos, que tú, Señor, te manifiestes ahí en esos lugares y que mandes misioneros. Si es posible, hasta mándame a mí, Señor, pero tú pon todos los medios, o sea, suplicándole. Y ya después que hayas suplicado y que Dios te haya fortalecido y todo, como dice aquí, ¿no? Que un ángel del Señor vino a fortalecer a nuestro Señor Jesús. Ya dile, pues yo declaro tu palabra, Señor, que tú le suples toda necesidad de alimento a esas personas que no tienen los recursos suficientes, y que tú vas a llegar a todo lugar a rescatar almas, al perdido, al alcohólico, al drogadicto, al satanista, a todos, que tú los rescatas, Señor, de este lugar. Y así, o sea, vamos a orar como el Señor Jesucristo lo hacía por las personas. Y queremos compartirte que tenemos sí peticiones de oración. Hay una persona que yo conozco que se llama Jessica, es una vecina, se puede decir, que está en el alcoholismo. Yo quiero que oremos por ella para que Dios la saque. Es muy, pues no sé, triste ver a las personas que están en los vicios. Dios a nosotros nos ha sacado de los vicios, de las drogas, del alcohol, y sabemos que es muy feo estar ahí en ese mundo, y a veces no se halla salida, no se encuentra cómo dejar esos vicios, y no se encuentra pues un apoyo emocional de alguien que se interese por nosotros, porque o sea, realmente yo nunca recibí ayuda, nadie se acercó a mí, pero nosotros que ya pasamos por eso, de ahí de donde Dios te haya sacado, de donde Dios te haya levantado, tú ve a esas personas, porque seguramente ese es tu llamado. Seguramente, a lo mejor es otro, pero puede ser que vaya por ahí ese llamado. Y o sea, como a mí me sacó de las drogas, y yo le agradezco tanto, voy a ir por esa alma que me dijo que consumía pues activo antes, y ahorita ya lo dejó, pero está consumiendo cañita. Imagínate, es muy difícil para una mujer, ella duerme en la calle, pero yo le dije, Señor, yo quiero evangelizarla, porque a lo mejor la ayuda que a mí no me dieron, pues tú se la vas a dar a ella. O sea, a mí me llena de mucha alegría. Y sí, o sea, he estado hablando con ella, gracias a Dios, pero bueno, vamos a orar por ella. Se llama Jessica.
Y hoy también me hablaba un hermano que oramos por su mamá y quiere que vayamos a hacer más oración, gracias a Dios, hablarle a su familia, hablarle de Cristo y o sea, vamos a orar por esa petición, vamos a orar por no sé si tú tengas alguna necesidad o de alguien. Bueno, entonces, ¿vas a leer otro texto? ¿Sí? Okay. Bueno, quiero leer uno para finalizar, Jesucristo nos dejó un modelo que es el Padre Nuestro. Yo creo que ya casi la mayoría se lo sabe. Ese es un modelo a seguir para las personas que dicen, bueno, es que yo no sé orar, yo no sé cómo. Busca ahí en la Biblia el Padre Nuestro y primero empieza a leer y ya después pídele al Espíritu Santo que te dé revelación para que ya de ahí vayas fluyendo a las peticiones. Quiero leer aquí en Primera de Juan 1:9. Primera. Bueno, aquí Eloísa y yo, el hermano Arturo, aquí estamos, el siervo de nuestro Señor Jesucristo, la sierva de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos de intercesores compartiendo la palabra, no porque nos pagan, no porque queremos resaltar, no, simplemente por gratitud, porque nosotros sabemos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos rescató, y esto que nosotros predicamos, esto que nosotros hacemos es porque creemos en un Dios vivo, de vivos y no de muertos. Y aquí en la palabra de nuestro Señor dice, en Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Este versículo nos lo apropiamos para interceder por esas personas, porque esta persona que se llama Jessica, a lo mejor no está en este momento, a lo mejor no está físicamente bien de sus emociones, de sus facultades mentales, de tanto sobredosis, de tanto alcoholismo, pero aquí estamos dos personas intercediendo por esta petición. Estamos confesando a nuestro Dios Padre, y sabemos que Dios va a meter su mano grandemente ahí, y vamos a verla transformada, vamos a verla renovada, vamos a ver un cambio, porque aquí nos levantamos igual dos intercesores en oración por las peticiones, porque le creemos a Dios, porque queremos que Dios limpie la maldad que hay en el mundo, limpie nuestra maldad, limpie toda inmundicia, todo lo que no debe de estar en la presencia de Dios, que Dios lo limpie antes de orar. Bueno, y si Dios me lo permite, a ver si la puedo traer el jueves en la transmisión que vamos a tener. Esperemos que sí quiera venir, y si no, pues la traemos en oración. Pero bueno, vamos a orar. Yo te pido que si tú puedes orar por ella, por favor. Jessica, nada más esa. Y gracias, Padre, porque tú eres fiel y justo, Señor. Tú eres grande y maravilloso, Dios. Gracias porque nos permites contemplar tus obras, Señor. Gracias porque nos permites, Señor, servirte, Dios. Y sabemos que tú te vas a manifestar grandemente en esta vida, Señor, porque tú viniste, Padre, por los descarriados, Señor. Tú viniste por el leproso, por el enfermo, Señor, por el alcohólico, Señor. Tú viniste por el pecador, Señor. Porque tú en tu palabra dices que el sano no tiene necesidad de médico, Padre, sino el enfermo, Padre. Te pongo esta vida de esta señora Jessica, Señor. La pongo en tus manos, Señor. Te pedimos con el corazón, Señor, sincero, Señor, que metas tu mano, Señor, porque solamente, Señor, tú puedes rescatarla de ahí, Señor.
Tú has rescatado a muchas personas, a muchas mujeres, Señor, en esas mismas condiciones, Señor. Y son mujeres que en este momento, y son mujeres que yo conozco, Señor, y son mujeres muy ungidas que tú las estás usando, que te están sirviendo, Señor, por gratitud, Padre. Y así te pedimos que esta mujer Jessica también, Señor, la rescates de esas adicciones, de ese alcoholismo, Señor. Que ella pueda contemplar tu mano, Señor, y pueda ser transformada su vida y pueda servirte, Señor. Porque así como la mujer adúltera, Señor, vino a tus pies, Señor. A lo mejor ella no está en este momento, Señor, pero aquí hay dos personas levantando un vallado en oración en su nombre, Padre, en su persona, Señor. Te pedimos que sea libertada, y en el nombre de mi Señor Jesucristo, todo espíritu de adicción, todo espíritu de alcoholismo, todo espíritu de sus neuronas que están mal, Señor, que sea sana, que sea libertada de todo lo que el diablo la está oprimiendo, y todo espíritu de muerte que haya en ese cuerpo es echado fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por la palabra empieza a cobrar vida a su mente, empieza a cobrar vida a su corazón. Que todo espíritu que ha estado adormecido, que ha estado apagado, vuelve, pero ahora vuelve a la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Padre Celestial, la cubro con tu preciosa sangre, Dios, porque esa sangre que derramaste cayó en este piso que estamos pisando, Señor. Y esta tierra es bendita, esta tierra que ella está pisando, Padre, es bendita, Padre. Te pedimos, Señor, que sea su libertador, su sanador, su restaurador, Espíritu de Dios, Espíritu del Señor, obra en ella grandemente, Señor. Obra en su cuerpo, obra en su mente, obra en sus emociones, Señor. Obra en todo lo que ella tiene, Señor. A lo mejor el mundo la desprecia, Señor. El mundo la ve mal. El mundo se burla de ella. Pero hay un hombre que hace 2026 años estuvo aquí en la tierra y también pagó por ella, como pagó por cada uno de nosotros, como pagó por cada uno de la humanidad. Y en ese nombre por el cual fue un sacrificio una vez y para siempre, en ese nombre, Jesucristo de Nazaret, te pido por su vida, te pido, mi Señor Jesucristo, que la rescate, Señor. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Gracias, Señor. También te pedimos que tú nos permitas ir a orar por la mamá de Raúl, Señor. Esa señora que tenía su pie diabético, pero que tú la has sanado, Señor. Invítanos, Señor, a compartir tu evangelio allá en su casa, Señor, y que tu presencia se sienta, Dios, cuando vayamos. Que tú nos respaldes, Señor, y que tú nos uses grandemente para alcanzar a toda su familia por medio de este testimonio, Señor, de sanidad de su pie. Gracias te damos, Jesús, porque eres tú el que ha hecho toda la obra. No somos nosotros, Señor, eres tú. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Gracias. Gracias por mis hermanos que nos están viendo, que nos vieron, Señor, y que nos van a ver en la grabación. Bendice, Señor, alcánzalos, alcanza sus familias, sus hogares, limpia, Señor, nuestros corazones, quita toda vanidad, quita toda amargura, Señor, toda raíz de amargura ahora es echada fuera en el nombre de Jesús. Toda raíz de amargura que está en tu vida es echada fuera, toda tristeza, toda depresión, fuera ahora en el nombre de Jesús. Y viene restauración a tu vida. Lo declaramos porque es tu palabra, Señor. Tú restauras todo. Tú vienes a hacer nuevas todas las cosas, Señor. Ven a traer alegría a mis hermanos. Ven a traer sanidad al que está enfermo, Señor, al que está cansado. Dale fuerzas. Fortalece el Espíritu Santo de Dios. Y que esta palabra haya llegado a sus corazones y que quede bien sembrada, Señor, para que dé fruto. Manifiéstate, Jesús, manifiéstate, Espíritu Santo, ahí donde están mis hermanos.
y que no se nos olvide estar velando y orando para que no entremos en tentación, Señor. Si hay alguien que tenga una tentación muy fuerte, Señor, un vicio, una adicción, Señor, una mala costumbre, Señor, alguna maña, que tú ahora vengas a obrar grandemente ahí. Haznos libres, Señor, de todo mal. Haznos libres de toda tentación, Señor, para poder aprobar y para agradarte, mi Dios. Ven a limpiar, Señor. Queremos servirte como a ti te agradas, Señor, como tú te mereces, en santidad, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que el Señor Jesús te cubra con su sangre preciosa y poderosa. Ahora no cantamos en lo que nos recuperamos bien de la garganta, que traemos algunos gallos, pero sabes, tú sigue alabando a Dios ahí en tu hogar. Bendiciones. Claro que sí. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz permanezca en tu hogar, en tu persona, la salud, todo. Créela en nuestro Dios. Ámalo, conócelo.